A ver, bueno, ¿por qué cree usted de que la regulación genética en eucariotas es más compleja con el procariotas? Porque es más compleja. Díganme una razón. Lo pregunto porque ya lo tengo. ¿Ustedes que estuvo en la clase de juego? No. La semana del viernes. No, no sé cuándo fue la virtual, la virtual la última. Ajá. A ver, ¿por qué? ¿Quién me dice? Hay más promotores, Hay más promotores, eso es una razón. hay más específica ¿Por qué? también, y porque hay diferenciación por los temas de los órganos y la especificidad Por de la las diferenciación de tejido. Ya en bacterias, en bacterias no hay diferenciación de tejido. Y la transcripción ocurre de manera Separada, no sé. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es el ADN de los procariotas y el ADN de los eucariotas en cuanto al empaquetamiento? pues está, de los eucariotas está empaquetado en el núcleo, y como los procariotas no tienen núcleo, las estructuras son más sencillas. El procariota en el empaquetamiento es nulo o sencillo. En eucariotas hablamos de cromatina, un empaquetamiento completo. Esas son las razones. Ya, por ejemplo, aquí tengo dos células, me gusta esta imagen. Esta es una neurona y esta es una célula hepática, un hepatocito. Ambas tienen ADN, ambas tienen genoma. ¿Cuántos genes tiene el genoma humano? Aproximadamente 23.000 genes. 4 millones, 3.000 millones de variables ya se han secuenciado el genoma humano. Entonces, ambas tienen la misma información genética. Y porque son dos células completamente diferentes. Son células muy diferenciadas. El hígado tiene función, metabolismo. En el hígado se metaboliza una gran cantidad de cosas. La neurona tiene una función especial, comunicación. Entonces, fíjense, son dos células que tienen el mismo genoma, pero son células altamente diferenciadas con funciones distintas. ¿Será que ellas tienen el mismo genoma? Sí, pero expresan los mismos genes. No. Miren lo complejo que es, y este es un área de investigación enorme estudiar. Aquí me gusta esta imagen del libro Cell de Albert, donde, por ejemplo, yo vengo aquí, miro el gen de la beta-actina. La actina, que es una proteína del citoesqueleto. Hay un gen que codifica esa proteína. Miren, aquí arriba está el gen. Aquí dice gen beta-actina. Miren, tiene intrón y exones. Los genes eucariotas tienen intrón y exones. ¿Y qué observo yo aquí en esta imagen? Varias líneas celulares. Aquí dice cell line, línea celular. Miren esta línea celular. Línea embrionaria troncal. Miren esta línea celular. Línea celular del hígado. Mira, del músculo. Y miren, o sea, ¿qué significa esto? Que este mismo gen tiene varios niveles de expresión. A ver, pero son similares, ¿no? ¿Qué podemos ver en cuanto a este perfil? O sea, este mismo gen, ¿cómo se llama? Beta-actina. En todas estas líneas celulares, ¿cómo se expresa? ¿Hay diferencia o es muy parecida la expresión? Muy parecida. O sea, jóvenes, que hay genes que se llaman constitutivos que se expresan de igual en todas las líneas celulares. O sea, obvio, tiene una explicación, todas esas líneas celulares tienen citoesqueleto y todas esas líneas celulares expresan la beta-actina. Miremos otro gen. Aquí abajo dice gen de la tirosina aminotransferasa. Esa es una transaminasa. Entonces vamos a mirar los niveles de expresión. Aquí dice célula embrionaria. A ver, la célula embrionaria expresa ese gen. Mírenlo acá arriba, no. La célula hepática, sí. Jóvenes, las transaminasas son enzimas del hígado. Ustedes hacen el examen de laboratorio, me mandaron a hacer transaminasa, llegué a amarillo con impericia. El médico le manda a hacer la tiene elevadísima hepatitis, sospecha, cirrosis hepática, carcinoma hepático, la transaminasa elevada. A ustedes dirán, profe, ya no me salen alta, pero yo no tengo nada. Pues la persona que consume bastante alcohol le sale la transaminasa alta. Entonces, ¿qué observan ustedes en cuanto a este gen?
Este gen es de la beta-actina, Johan. Este gen es de la beta-actina, todas las líneas se llaman expresa. ¿Por qué? Porque es un gen constitutivo, housekeeping en inglés. ¿Y qué observamos aquí de estos otros genes? Que no es constitutivo, lo expresan ciertas líneas. ¿Cuál es la única línea celular que lo expresa? El hígado, el de los demás. Entonces, eso es muy importante entenderlo. En el eucariota, por la diferenciación de tejido, hay genes que se expresan constitutivamente en todas las células y hay genes, entonces, ¿cuáles serán los genes más regulados? ¿Los que se expresan en todas las células o los tejidos específicos? Los tejidos específicos. Entonces, esto hay que entenderlo para entender la regulación genética y los textos que ustedes van a explicar. Bien, aquí tenemos el cerebro humano y aquí tenemos el hígado humano. Esto ya no es genómica, esto es proteómica. Yo puedo hacer electroforesis bidimensional y mirar todas las proteínas que expresan. Si yo pongo estas dos imágenes y las pego, ahora todo es inteligencia artificial, yo veo que el patrón de proteínas es diferente. Cada manchita de esa es una proteína. ¿Qué significa esta imagen? Que tanto el cerebro humano como el hígado expresan proteínas distintas. ¿Ya? ¿Por qué expresan proteínas distintas? Porque tienen expresión diferencial de genes. Bien. Entonces, ¿cómo se regulan procariotas los genes? Acabo de estudiar procariotas. A nivel de operón, a nivel de alarma nutricional y a nivel de transmisión. Eso es procariotas. Eucariotas, ¿a qué nivel? Hay varios niveles, pero el nivel más fuerte, y es la base del paper, es a nivel de la cromatina. Para ustedes entender epigenética, tienen que entender cromatina. Histonas, long, non-coding. Eso lo voy a explicar. Entonces miren acá, cómo está organizado el ADN de los eucariotas más complejos. ¿Por qué? Porque hablamos de cromatina. Y miren aquí, esto es en eucariotas, las histonas. Miren, esto en azul son histonas. En procariotas no existen histonas. Entonces, miren, esto se llama nucleosoma. El nucleosoma es un octámero de histonas y un ADN que le da la vuelta. Dos veces. ¿Ya? Y esto es cromatina. Entonces, vamos a explicar algo que ustedes deben saber. Es lo siguiente. A ver, en eucariotas hablamos de cromatina. A ver, ¿quién me dice que es la cromatina? Como ustedes están en novel, cromatina desde el primer semestre. ¿Quién me dice? DNA, o sea que los procariotas tienen cromatina, porque el ADN es el... ¿Cómo? ¿Qué proteínas y ADN? Está compuesta por proteínas y ADN, pero dice que tal que no leí, no está leyendo y me dijo que era una sustancia, hablaba de una sustancia. Una sustancia. De una sustancia que estaba compuesta por proteínas y ADN, que lo que se encargaba era como de regular. Okay. Bueno, ya lo digo, DNA más proteínas. A ustedes me dirán, profe, o sea, las bacterias tienen cromatina, ¿verdad? A ver, porque yo esta mañana ahorita les dije que hay una proteína de microides. Más proteínas, pero esta es una cromatina completa. Bien, a ver ustedes, de caquita. Entonces, ¿qué es la cromatina? Biología de primero, una unión de ADN con proteínas. Esa es la cromatina. A ver, existen dos clases de proteínas. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Histonas y no histonas. Existen dos clases de proteínas. Histonas y no histonas. Las histonas son un octámero, 8. Un octámero, 8. Entonces están las histonas H2A, histonas H2B, histonas H3, histonas H4. Como octámeros que hay 4 porque están de a 2 en 2. Ahí está el octámero de histonas, un octámero de histonas. Las histonas forman un octámero. Las aves tienen H5.
Y, profe, ¿dónde están las H1? Porque es que resulta que este es el ADN, miren, y aquí están las H1. Y aquí está el octavo. H2A, H2B, H3 y H4 y la 12. Y miren el ADN dando una vuelta, o sea, que el ADN como un carrusel, como un hilo. El ADN es el hilo y el carrusel es el octavo. Ya, bien, las bacterias no tienen histonas. Y las no histonas, entre las no histonas tenemos una familia de proteínas que se le llama HMG, del inglés High Mobility Group, grupo de alta movilidad electroforética. Y ahí está la RNA polimerasa. La RNA polimerasa es una proteína no histona. Los factores de transcripción, PFs, también son proteínas no histonas, factor de transcripción. Estas jóvenes, la unión de ADN con proteínas se llama cromatina y las proteínas pueden ser histonas y no histonas. Las histonas forman un octámero y las no histonas es todo lo que está pegado al ADN y que es proteínas. Esto es biología del primer semestre. Bien, en primer semestre le hablaron de 2 clases de cromatina. ¿Quién recuerda cuáles son las 2 clases de cromatina? Y ustedes ninguno de la clase de bachillerato. A ver, tienen ya biología en primero, el profesor acabado es muy bueno. ¿Quién es el primero? Ay, bueno, vamos a poner. A ver, eucromatino y heterocromatino. Entonces puedo borrar esto, poner una foto. Bien. Esto es definición de cromatina. Ahora que voy a decir clases de cromatina. A ver, ¿cuántas clases de cromatina hay? Eucromatina y heterocromatina. Jóvenes, miren acá. Cuando va a haber transcripción, la cromatina se tiene que abrir. ¿Para qué se abre? Para que llegue el aparato molecular. ¿Cuál es el aparato molecular de la transcripción? RNA polimerasa y factores de transcripción. Se tiene que abrir. Entonces, siempre que va a haber transcripción, se tiene que abrir. Cuando no hay transcripción, la cromatina se tiene que cerrar. Entonces la cromatina se encuentra en 2 estados: abierto, o sea, descondensado, y compacto o condensado. Entonces la eucromatina, ¿qué significa verdadera cromatina? Es la cromatina transcripcionalmente activa, es decir, es la cromatina que está en forma abierta. ¿Y para qué se abre? Para que entre allí el aparato molecular. ¿Y cuál es el aparato molecular de la transcripción? RNA polimerasa más TFs más todo lo que tú quieras. Ya, abierto. Entonces, ¿qué es la eucromatina? Abierta. Profe, en genética el profe Anderson nos habló del cromosoma. Entonces, jóvenes, yo puedo tener un cromosoma con guienza, un reactivo y uno de bandas oscuras y bandas claras. Las bandas oscuras son ricas en adenina, timina, ya, y las bandas claras son ricas en citosina, guanina, porque una se tiene que oscura por el tipo de cromatina que tiene. Ya, la transcripcionalmente inactiva es la oscura y las activas son las claras. Eso es citogenética, ¿verdad? Bien, a ver, ¿y qué será la heterocromatina? La cromatina transcripcionalmente inactiva. ¿Qué características tiene? Es una cromatina compacta, es una cromatina
condensada. Condensada. Y ahí puede llegar al aparato molecular, no, porque no está abierta. Ya. ¿Quién recuerda las clases? Existe una sola clase de cromatina, pero de heterocromatina existen dos clases. ¿Cuáles son las dos clases de heterocromatina? Ustedes no hacen pruebas en la clase, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién lo está preparando? Ya. A ver, ¿quién recuerda las dos clases de heterocromatina? Constitutiva y facultativa. Anderson no le dijo genética. Anderson es buen profesor, me deja echar mucho. Heterocromatina constitutiva y facultativa. A ver, hay una especie de gato, no recuerdo el nombre, le dicen los gatos carey, que tienen, las hembras tienen unas manchas amarillas, negras, con el color blanco, en cambio los machos no tienen esas manchas, ese mosaico. Las hembras tienen dos cromosomas X, los gatos machos tienen X y un Y. Entonces los genes que están en el macho, en el X, siempre están transcribiendo. Pero las hembras tienen dos X, uno de los dos X se inactiva al azar, o sea, se condensa, y el otro X se activa, o sea, está abierto. En ciertas partes del pelo, como los genes de la coloración del pelo del gato están en el X, entonces las hembras, en algunas regiones, el color negro lo expresan porque está activo y el amarillo está inactivo. En otras regiones de la gata es al revés. Entonces, el fenómeno de inactivación de la cromatina X se estudió bien en el gato. Y uno ve, por ejemplo, cómo cuando no existía la biología molecular, cómo sabía si se sospechaba que el niño tiene unos genitales ambiguos. No se sabe si es testículo o algo. ¿Cómo hacer una prueba genética cromatina? Si aparecían dos X, era una hembra, con la cromatina sexual. Decía el genetista, es hembra. Pero si apareció una X, un corpúsculo de edad, era macho. Las mujeres tienen dos corpúsculos de edad porque tienen dos X. Entonces, jóvenes, la eucromatina es una cromatina que siempre transcribe y siempre está como descondensada. Ahora, una pregunta, ¿cómo se llama la parte media de los cromosomas? Los cromosomas tienen una parte centrómero. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que encontraron un gen en el centrómero? Nunca en la vida. Entonces en el centrómero hay cromatina. ¿Será que hay eucromatina? No, porque en el centrómero no transcribe y la EU transcribe. Entonces usted le dice, profe, en el centrómero hay hetero. Exacto, porque está condensado. Pero todos los centrómeros de todos los millones de células siempre están condensados. Ese tipo de cromatina se llama constitutiva. Pues que es la heterocromatina constitutiva, es aquella que siempre está condensada toda la vida y en todos los tejidos. En cambio, la facultativa, como su nombre lo indica, en la hembra gato, en algunas células se expresa y en otras no se expresa. Entonces, ¿qué significa cuántas clases de hetero existen? No, la constitutiva, voy a poner aquí constitutiva, siempre está condensada. En cambio, la facultativa en ciertas líneas puede estar condensada y en otras líneas descondensada. Por eso se llama facultativa. Ya. O sea que las mujeres que tienen dos cromosomas X, los genes que tienen las mujeres en ciertas líneas celulares expresan el X paterno y en otras líneas celulares expresan el X paterno. Por ejemplo, las mujeres de los dos X que tienen, uno viene del papá y otro de la mamá. Ya. Entonces, ojo con ese concepto. Entonces, jóvenes, ahora sí podemos entrar a lo de las histonas que es donde quiero aterrizar. Entonces, miren, jóvenes, acá. Miren, ¿qué es un nucleosoma? Un nucleosoma es un octámero de histonas
con el ADN dando vuelta cuántas veces, 1, 2 o 3, pregunto en parcial 2 veces. El ADN da vuelta 2 veces en el octámero histórico. Los nucleosomes. ¿Ya? Entonces, miren, jóvenes, ¿cómo se puede regular en el eucariota la expresión de un gen? Ahí en esa imagen está resumido. Si ustedes tienen esa imagen, entienden la regulación. En varios niveles. ¿Cuál es el primer nivel? A nivel de remodelamiento de la cromatina. Ese nivel de regulación no se den bacterias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer nivel de regulación de la expresión génica en eucariotas de la cromatina? Remodelar. O sea, ¿qué quiere decir remodelar? Que yo la cromatina la abro y la cierro. Eso significa remodelar. La pregunta es, profe, ¿cómo se abre y se cierra? Entonces ustedes en epigenética van a estudiar que si yo retiro a las histonas se puede cerrar, si yo las acetilo se puede cerrar, si yo las desacetilo de las desmetilo, es decir, que modificaciones en el ADN y en las histonas hacen que se abra y se cierra, y eso se llama epigenética. ¿Ya? Profe, pero la única forma de regular los genes a nivel de la cromatina, no, a nivel de la transcripción también, a nivel de la transcripción, inicio de la transcripción, también parecido a bacterias. Hay genes reguladores, genes estructurales, hay promotores, pero ojo, aquí en el eucariota no hay operadores. Si yo pongo eso en el parcial, ¿cuál es la afirmación incorrecta? Los eucariotas no tienen operadores. Ya. Entonces, a nivel de la transcripción, la transcripción tiene iniciación, elongación y terminación. En cuál de las 3 etapas se regula siempre el procariota y eucariota a nivel de la iniciación. Ojo, como estoy diciendo, a nivel de la iniciación. Entonces, miren lo que dice: ¿cómo se regula la expresión del génesis en eucariota? A nivel de abrir y cerrar la cromatina, primer nivel. Segundo nivel, a nivel de inicio de la transcripción. Y ahí es que hablamos cis y trans. ¿Qué es cis? Todo lo que está en el ADN. ¿Y qué es trans? Proteína. Ojo con lo que voy a decir. Hay unos papers que hablan del long non-coding RNA. Ellos, como son, pueden actuar en cis o en trans. Me lo tienen que explicar el plugin. Por ahí hay varios papers como ellos regulan cis trans. Esos RNA son grandes no codificantes, son transcritos y ellos regulan todo, en planta, la rizófera, en el estrés. Uy, es impresionante cómo esas moléculas regulan todos los procesos fisiológicos. Bien, ¿qué otro nivel? A nivel aquí dice del procesamiento del RNA. Recuerden que el RNA cuando se sintetiza, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el RNA recién sintetizado? Transcrito primario. Y hay que le tenemos que hacer procesando. Entonces, ¿cuál es el primer nivel de regulación? El remodelamiento de la cromatina. Segundo, inicio de la transcripción. Tercero, post-transcripción. ¿Y qué quiere decir post-transcripción, Johan? Maduración del transcrito primario. A ver, después de la transcripción que viene en biología molecular, traducción a nivel de la traducción. Mírenlo, aquí está, traducción. Y aquí dice el libro, a nivel de la iniciación. La traducción tiene iniciación, elongación y terminación. Entonces, la transcripción y la traducción se regula la expresión de los genes a nivel de la iniciación. ¿Vale? Jóvenes, ¿qué le pasa a la proteína cuando es fabricada en el ribosoma? Ella es procesada también, al igual que los RNA. ¿Cómo se llama cuando yo proceso proteína? Post-translacional. Modificaciones post-translacionales. Aquí está. ¿Ya? Entonces, díganme los niveles de regulación de eucariotas. Remodelamiento de la cromatina. Iniciación de la transcripción. Y procesamiento Procesamiento del transcrito primario. Traducción y post-traducción. Ahí está resumida esa imagen de la regulación de eucariotas. ¿Ya? A ver, a nivel molecular que estudia la genética, todo lo que está en secuencia de ADN. ¿Qué significa la palabra epigenética? Lo que está sobre el ADN. ¿Y quién está sobre el ADN si yo metilo CH3? Eso no es genética. Genética es adenina, guanina, citosina y timina. Y si yo hablo de metilación,
estoy hablando de epigenética. Si yo a una histona le meto un acetilo, eso es epigenética. Ya entonces la epigenética permite explicar cómo se abre y cómo se cierra la cromatina, cómo se prende y cómo se apagan los genes en los eucariotas, organismos completos altamente diferenciados. Miren lo que acabo de decir: iniciación de la transcripción, procesamiento del transcrito primario, traducción, post-traducción. Ahí están todos los niveles de regulación en el eucariota. Miren la cromatina, esto es un núcleo. ¿Ya? Miren el núcleo. A ver, estos sitios blancos son eucromatina. ¿Ya? La eucromatina se ve blanca, ese es un núcleo interfase, o sea, esa es una célula en interfase. La interfase de la célula tiene núcleo. Entonces, miren, la cromatina esta oscura condensada es la que se tiñe fuertemente. Pero en el microscopio, la cromatina descondensada es la eucromatina, y lo que yo veo en el núcleo oscuro condensado es la cromatina. Transcripcionalmente inactiva. Esto es pura genética. Entonces, miren, jóvenes, aquí está, miren el ADN. En eucariota, miren el nucleosoma. Miren las histonas H1, miren dónde están y quiénes están en el octámero: H2A, H2B, H3 y H4. Y miren aquí ya la cromatina que es condensada. Cuando la cromatina está condensada no llega al aparato transcripcional. Entonces miren aquí algo muy interesante. A ver, miren, cuando se va a transcribir, el nucleosoma tiene que estar libre. Miren, aquí está el aparato molecular. ¿Cómo se llama el aparato molecular? RNA polimerasa. Miren, aquí está RNA polimerasa, factores de transcripción. Miren acá algo interesante. Miren el octámero de histona, miren el DNA. Las histonas tienen unas colitas, ¿sí las ven? Entonces, si yo a las histonas las acetilo, o las puedo ventilar o fosforilar, es decir, las histonas son proteínas, y yo a ellas las puedo modificar. ¿Cuáles son las modificaciones más comunes de las histonas? Acetilación, metilación, fosforilación, ¿ya? Y miren aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo la cromatina condensada. Entonces viene el complejo de remodelamiento de la cromatina y viene el deslizamiento. La cromatina se abre. Miren, aquí está el promotor, aquí está la secuencia reguladora, aquí puede llegar. Entonces la cromatina pasa de un estado de descondensación a condensación, y eso se llama remodelamiento de la cromatina. Miren acá, esto es importante, ya estamos terminando. Miren, aquí tengo yo, por ejemplo, una lisina. ¿Cómo se simboliza la lisina en una letra? Y abajo un número de quinto. La lisina es un aminoácido de los 20 del código genético. Y los aminoácidos tienen símbolo de 1 y de 3 letras. El de 3 letras es lis, y el de una letra K. Sí. Entonces, miren acá, esta es la lisina y viene una enzima que se llama HAT. A ver, ¿dónde está ese aminoácido lisina? ¿Dónde está la lisina? ¿De qué estamos hablando? De proteína. ¿Cuál es la proteína que estamos hablando? Histona. Entonces, la lisina que está aquí de la histona, miren, es acetilada. HAT significa histona acetil transferasa. ¿Qué hace la enzima? Miren, coge el grupo acetilo de la acetil-CoA, y como yo le arranco el acetilo a la CoA, ya esta molécula ya no se llama acetilo-CoA, sino CoA, porque le arranqué el acetilo. ¿Dónde le pegué el acetilo? Mírenlo aquí. Aquí está el grupo amino de la lisina, y miren el grupo acetilo. Si este es una histona que tiene lisina, que el símbolo está, y viene de enzima HAT y le pega lisina, acetilo, este residuo se llama acetilolisina. Jóvenes, aquí el gen está apagado, condensado, y cuando yo le pego el acetilo, el gen se abre. Entonces, una de las formas de prender y apagar un gen
en eucariotas es acetilación de residuos de residuos. Esto cómo se llama en biología molecular epigenética. Ya, ¿cómo se llama la enzima que acetila las histonas? HAT, histona acetiltransferasa. Ah, bueno, profe, ya lo aprendí, lo necesito apagar. ¿Cómo lo apago? Le quito el grupo acetilo, fácil. ¿Y quién hace eso? Miren, se regresa, quito el grupo acetilo, lo arranco, otra enzima que se llama histona de acetil, histona de acetilasa, ¿ya? Y esta enzima, entonces, esta enzima lo que hace es quitar el grupo acetilo y pasa el gen de su forma activa a su forma represiva. Entonces, repito, las acetilaciones y desacetilaciones están controladas por enzima. Histona acetiltransferasa y la histona de acetilasa. Bien, mírenlo acá. Miren acá que tenemos, ¿cómo se llama esto? Esto es un nucleosoma. Miren las colitas de la histona. Miren aquí, histona acetiltransferasa, que hace la enzima, pega grupos acetilos. A ver, ¿dónde pegan los grupos acetilos la enzima? En la cola de la histona. En la cola. Miren, en la cola. A ver, si entonces aquí el gen estaba pegado y como le pegué acetilo, como el gen que le pasó, se prendió. Y si yo no quiero volver a apagar, viene la otra enzima contraria. Histona de acetilasa se llama. Histona, no tengo HDAC, histona de acetilasa. Histona de acetilasa. HAT. Histona transferasa. Y HDAC, histona de acetilasa. Bien. Jóvenes, hay unos papers que hablan del complejo represor policol, ¿verdad? El PRC. ¿Qué es el PRC? Es un complejo de proteínas que tienen como función, el nombre lo dice, reprime la expresión de genes, no los activos. El complejo policol reprime. Pregunta, ¿cómo lo reprime según lo que lo estoy explicando? Si lo reprime significa que la cromatina que está abierta la cierra. El complejo policol reprime, entonces significa que la cierra. Ah, está enterando. Ya. Entonces miren aquí. Perdón. Yo voy a apagar este gen. ¿Quién llega? ¿Quién es el que apaga un gen? ¿Un activador o un represor? Entonces llegó este represor. Cuando este represor llega, tiene la histona de acetilasa y llega acá y que hace esa enzima HDAC, que hace desacetila. ¿A quién desacetila? Las histonas que están pegadas aquí, las de acetila. Ahora ustedes dirán, profe, bueno, las de acetiló, ¿y ahora qué pasa? Ahora llega una proteína HP, bueno, no es HP, HP significa proteína heterocromática. Esa proteína que llega ahí, pero cuando ella llegue, porque ya está encima, ella llega ahí, ¿y qué pasa cuando ella llega? Porque se llama HP, proteína heterocromática, significa que ella condensa. Entonces, ¿cómo hace la célula para que la cromatina se cierre o se abre? Entonces la abre por acetilaciones de histonas en las colas, la cierra por desacetilaciones de las histonas en las colas. Entonces, una proteína represora llega y bloquea un gen y allá atrás llega la enzima HDAC y cuando ella llega, atrás llega HP. Y enseguida toda la cromatina que se cierra. HP significa proteína heterocromática. A ver, ¿cómo haríamos al revés para abrir eso? Tiene que salirse HP, salirse HDAC y acetilar. Bien.
Mírenlo, aquí está. Miren, jóvenes, aquí está histona acetiltransferasa. ¿Qué hace esta enzima? Miren, pega acetilo a la cola de histona. Miren, aquí llega esta proteína, reconoce esto, ya. A ver, y cuando está acetilada, ¿esto qué es? Transcripcionalmente activa. Entonces, miren, ahora, una pregunta. ¿Las histonas solamente son acetiladas? No. También pueden ser metiladas. Y este es el ejemplo que está aquí. Otro grupo de enzima, HMT, histonas metiltransferasas. ¿Qué hacen las histonas metiltransferasas? Pegan grupos metil. ¿Y qué pasa cuando la histona es metilada? A ver. Entonces, la metilación de algunas histonas está asociada con la activación genética, igual que la metilación, igual que la acetilación. Conclusión, la acetilación de histonas y la metilación de histonas está asociada con la activación genética, es decir, con la habilidad cromática. Bueno, aquí está lo que les acabo de explicar. Miren, jóvenes, aquí está HP1, miren la proteína HP1 y entonces miren cromatina, heterocromatina. ¿Ya? Metilación del ADN. ¿Quién metila el ADN? La DNA metiltransferasa. Uy, profe, no entiendo. ¿Quién es metilado? ¿El DNA o las histonas? Ambas. Entonces, cuando yo metilo las histonas, ¿es activo o sin activo? Cuando metilo y acetilo de histona, es activa. Y al revés, ya yo me olvido la histona, voy a metilar el ADN. La metilación del ADN está asociado a inactivación genética. Eso le iba a decir porque hay un ejemplo que así fue como explicaron más o menos el fenómeno de la metilación. Era con los ratones, el color de los ratones, que venía y no me acuerdo era la marca de los aminoácidos al que se pegaba, pero se pegaba aminoácidos a repeticiones específicas y bloqueaba el color negro con el color blanco. Eso más o menos. Profe, tengo una pregunta en el artículo que nos tocó a nosotros. Se habla de no de metilación, sino de hipermetilación. Exacto. Y en este caso no activa, sino que desactiva. Silencia menos. ¿Qué consiste esa hipermetilación? Exacto. Un exceso, o sea, pero me estás hablando del ADN. Porque es que en el artículo también hablaba sobre metilación, pero decían de que apaga genes. ¿la qué? La metilación de ADN. Por eso, jóvenes, miren, estamos hablando de modificaciones químicas que puede sufrir el ADN y las histonas. Las histonas sufren metilaciones, acetilaciones y al revés, desmetilación y desacetilación. También ubiquitinación, fosforilación. Pero en la prendida y apagada de genes usted tiene que tener claro que las histonas los genes se prenden cuando acetilo y cuando metilo las histonas. Y lo contrario se apaga. Ahora, mira, el DNA también lo puedo metilar. ¿Qué pasa cuando metilo el ADN? Generalmente está asociado a apagar el gen. Por ejemplo, las islas CPP, o sea, citosina guanina, cuando yo las metilo, el gen se apaga. El gen se apaga. A ver, si yo hipermetilo un promotor, el promotor hipermetilado se apaga el gen, porque la polimerasa llega y ve ese promotor lleno de CH3 y lo transcribe. Todo eso es epigenética. A ver, ¿cómo se llaman las enzimas que metilan el ADN? DNA metiltransferasa. Entonces, fíjense cuántas enzimas llevamos. Histonas acetiltransferasa, histonas de acetilasa. ¿Cuál? Histona metiltransferasa. ¿Ah? Histona metiltransferasa. Histona metiltransferasa y esta DNA metiltransferasa. Esas cuatro enzimas ustedes tienen que leerlas. Bueno, y hay un paper que es el de ustedes, miren, jóvenes, también este tipo de RNA, los RNA, esa es una L que significa long, grande, y la NC significa non-coding, RNA grandes no codificantes. Jóvenes, los RNA de tamaño grande
pueden también regular la expresión de un gen. Por ejemplo, miren, este es un RNA grande no codificante. Miren, aquí se formó, se transcribió. El viene y coge esta proteína a los tests y la modifica. Y esta proteína, cuando es modificada, se activa y apaga el gen. Es decir, que los long RNA juegan un papel importante en la prendida y apagada de genes, pero de diferentes formas. Miren, aquí hay otra forma. Por ejemplo, este es un gen. Miren, aquí que está haciendo esto en rojito es el RNA LNC. Miren, se está uniendo aquí a una proteína y está apagando el gen. Este gen es dihidrofolato reductasa. Entonces, en la otra semana, varios papers nos van a hablar de estos RNA, cómo regulan la expresión de los genes. Los apagan, los prenden, como hacen a nivel de promotor. No podemos hablar, miren, aquí está otro ejemplo. Remodelamiento de la cromatina. Entonces, miren, jóvenes, ya para terminar, jóvenes, miren, para terminar, ¿qué es